Recibimos en esta oportunidad a la directora de la Unidad de Género, a Diana González, con quien vamos a hablar de la política de género de la Fiscalía. Mucho gusto, un placer estar acá. Diana, a grosso modo, si tuvieras que explicarle a alguien de adentro y de afuera de la institución, ¿en qué consiste la política de género de la Fiscalía General de la Nación? La política de género es una política pública y, por tanto, es un compromiso institucional escrito, formal, en el que se determinan las acciones a seguir para transversalizar la perspectiva de género en toda la estructura institucional y en todos sus servicios. Eso implica acciones en base a determinados principios, con determinados planes estratégicos para implementar la política pública y un determinado presupuesto. Dentro de los principios destacamos principios, son varios, pero por ejemplo la igualdad y la no discriminación, que implica que yo en los servicios que reciba de la Fiscalía o en mi calidad de funcionario o funcionario no sea discriminado o discriminada, ya sea por ser mujer, por mi orientación sexual o por mi identidad de género. Implica además que se respete mi autonomía. Esto, muchas veces, para superar la desigualdad, lo que se hace es tomar resoluciones tutelares que deciden por la persona. Este es un lugar en que han quedado muchas veces las mujeres y las víctimas en general cuando son objeto de discriminación. Entonces decide otro por ellas qué es lo bueno para ellas. No, la idea es que cuando uno promueve derechos, fortalece la autonomía, fortalece y respeta el proyecto de vida de la persona para que ella misma vaya tomando decisiones en igualdad. Otro principio muy importante es el de la participación, o sea, que las decisiones no sean unilaterales, sino que se tomen, que esta política se construya con la participación de funcionarios, de usuarios, de todos aquellos que se ven afectados por la política. Eso no quiere decir que la política no sea aprobada por la autoridad competente, pero tiene en cuenta los planteos que se efectúan desde todos aquellos que reciben la política pública. Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales líneas de acción que permiten bajar a tierra esa política pública? Las líneas de acción se determinaron de acuerdo a un diagnóstico que se realizó previamente, en la que se consultó, de hecho, a funcionarios y funcionarias y se estudiaron expedientes sobre situaciones de violencia basada en género. En base a ese diagnóstico se resolvió cuáles eran las líneas que, por lo menos en estos primeros 5 años, eran aptas hacia un cambio hacia la igualdad, o se consideraron aptas, ¿no? Después evaluaremos los logros. Esas líneas son contar con un sistema institucional para la igualdad. Esto es estratégico realmente para la Fiscalía porque es un organismo nuevo, entonces es un buen momento para que la estructura misma de la Fiscalía esté impregnada de igualdad de género, impregnada en su normativa, tanto en la normativa a nivel legal, incidiendo sobre la elaboración de las normas más aptas para la igualdad dentro de la Fiscalía, pero también la normativa interna, por las resoluciones, los reglamentos, las instrucciones. También el hecho de contar con una unidad de género es parte de una estructura que permite la promoción de la igualdad, o la definición institucional del deber ser de articular, ya no es de articular con otras instituciones. Esto quiere decir, no es solo es bueno articular, sino que es necesario tener en cuenta las instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de las Mujeres y otros organismos como la salud, y los órganos de infancia y adolescencia, la educación, para realmente llegar a la igualdad de género. Otra línea estratégica clave son las actuaciones fiscales. Quizás es central porque en realidad es el servicio fundamental que presta la Fiscalía. Entonces, para que estas actuaciones fiscales puedan transversalizar realmente la perspectiva de género en cada uno de los casos, es necesario aportar información a
a quienes trabajan en la tarea de fiscales sobre la perspectiva de género, sobre la normativa internacional, que es muchísima en relación a esta materia, la doctrina internacional y la jurisprudencia internacional, y también los avances a nivel nacional, que también los tenemos. El tema de la información ocupa otras 3 líneas: la información para la toma de decisiones, la información para usuarias y la creación de un observatorio. Justamente sobre el observatorio quería consultarte un poco más adelante, pero quería hacerte otra consulta ahora. ¿Cómo se va a monitorear esta política? Porque para que efectivamente se cumpla y no quede en un papel, me imagino que hay una forma de monitorear el cumplimiento. Sí, el mejor monitoreo en una institución ocurre cuando todos los funcionarios y las funcionarias se apropian de esta política y son quienes la llevan adelante. Obviamente, además, hay mecanismos específicos. En este caso, pensamos en un mecanismo mixto. Uno más vinculado a la política institucional propiamente, a las definiciones de política institucional, que está a cargo de lo que llamamos el gabinete, esto es, las direcciones de las unidades de asesoramiento clave de la Fiscalía de Corte. Y otra que es fundamental en relación a la litigación, que son fiscales referentes de Montevideo y de Interior. Este cuerpo está todavía en proceso de designación. En la Fiscalía ya se han designado fiscales referentes de género en cada uno de los departamentos. Bueno, como 19 fiscales es bastante difícil que puedan estarse encontrando para hacer esta evaluación, lo que pensamos es en 5 fiscales que estén comprometidos en la temática y tengan esta voluntad de poder hacer el seguimiento del cumplimiento de la política. Y te consulto ahora sí sobre el observatorio. ¿Cómo se inscribe el observatorio en el marco de esta política? El observatorio, en principio, es una herramienta de información donde se encuentra, por ejemplo, en un sitio web, podría ser en algo escrito, pero hoy es más fácil en un sitio web, información sobre legislación, sobre doctrina, sobre jurisprudencia, sobre buenas prácticas, sobre derechos de usuarias, ¿verdad? Donde a la vez los usuarios y usuarias pueden hacer consultas. O sea, es un espacio de comunicación que a la vez permite, por un lado, facilitar la formación y la información de los intrainstitucional, o sea, de funcionarios, sean fiscales, técnicos, administrativos. Pero además oficia como un mecanismo de rendición de cuenta y de exigibilidad, porque allí están los datos de cómo la Fiscalía va respondiendo en situaciones de violencia de género. Diana, para cerrar me gustaría si podés aportar un ejemplo que baje un poco a tierra estos temas, porque digamos, alguien del público interno o externo de la Fiscalía puede pensar, bueno, esto suena muy lindo, es a nivel teórico, pero ¿cómo podemos bajarlo a tierra con un ejemplo de la vida cotidiana? Bien. Pensemos una situación de acoso sexual de un funcionario, capaz que respecto a una usuaria o respecto de otro funcionario, ¿sí? Esa situación en una política pública de igualdad de género tiene que poder tener respuestas a nivel micro y a la vez en los distintos servicios de la institución. Implica que quien es víctima de esta situación tenga un lugar donde denunciar, pero implica además que tenga prevista una normativa con un procedimiento a seguir y que haya un órgano que reciba esa denuncia, esté capacitado para eso, ¿sí? Y pueda dar una respuesta adecuada y en tiempo a esa situación. A la vez implica que existan otros compañeros y compañeras de trabajo que si la víctima no puede denunciar, no se siente con fuerzas con denunciar, puedan tomar también medidas de protección y de denuncia. Entonces ahí tenemos un sistema andando para la igualdad de género. Bien, muchas gracias, Diana, como siempre. Gracias a ustedes.